Hola y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a continuar con los temas extraterrestres. Este es sobre los orígenes liranos y es un artículo escrito por Lisa Royal y del sitio web World Transformation. Pero vamos a empezar. Obviamente no podemos cubrirlo todo acerca de la historia de la Tierra. Esto es tan solo un destello, una recapitulación, una pasada como diríamos. Pero será bastante información como para que puedan comenzar a pensar y a mirar en otras direcciones, quizá más que antes. Los principios de la conciencia humanoide comenzaron en el área que ustedes llaman la constelación de Lira. La conciencia tomó eventualmente la forma corporal en términos de seres humanoides y dentro del sistema de Lira las civilizaciones comenzaron a estallar en todas direcciones, comenzando a polarizarse como es el patrón natural de su realidad, pues tener una realidad polarizada les conduce a alcanzar la integración. Y aquí humanoides liranos de piel clara y veganos de piel oscura. Existen entonces lo que llamaremos las civilizaciones de Lira, que eran, hablando en forma general, humanoides como ustedes, usualmente del tipo caucásico. La otra civilización fundamental del sistema Vega. Hay una estrella llamada Vega en su constelación de Lira. En términos de años luz, está mucho más cerca de ustedes que Lira, pero ellos se consideran como parte del sistema de Lira. Las civilizaciones de Vega son también de cierta línea genética, un tipo menos caucásico. Aunque humanoides, son más representativos de la raza de piel oscura en su planeta, desde el americano nativo hasta el este de India y el aborigen. Algunas de las razas africanas específicas en su planeta fueron diseñadas específicamente para la Tierra, así que no pueden descubrir el tipo exacto entre ellas. Estas dos polaridades comenzaron la exposición de las civilizaciones humanoides. Fueron de la galaxia hasta que eventualmente alcanzaron la Tierra. Les daremos aquí un poco del árbol genealógico. Comenzaremos con la fuente. Hemos hablado de la infusión dimensional, de la explosión eventual en la realidad dimensional. Por supuesto, no sucedió así. Y de la polarización eventual de las razas de Lira y de Vega. Las dos líneas genéticas. Llevemos esto un poco más lejos. Debido a que esta está extremadamente simplificado, hay literalmente centenares de civilizaciones que no se representan aquí, pero esto es la plantilla básica. Como ustedes dicen en su Biblia, y nosotros lo utilizaremos humorísticamente, Lira engendró a Tierra, Lira engendró las Pléyades, Vega engendró a Orión y Vega engendró a Sirio. Puede ver aquí algunas de las progresiones genéticas. Los terrícolas, por supuesto ustedes, y los pleiadianos son más de piel clara o liranos. Los de Orión y Sirio son algo más veganos. Ahora, existe una mirada de otras civilizaciones. Por ejemplo, la cadena genética de Vega están Alpha Centauri y Altair, varios planetas en el sistema de Draco y algunas civilizaciones de la Osa Mayor. Esos son protagonistas de menor importancia. Aquí hablaremos de los protagonistas principales de este drama. Ustedes nos escucharán hablar de los grupos liranos y sirianos más que del lirano vegano, por el grado de polaridad. Los veganos fueron la primera civilización aquí en la Tierra, antes de que vinieran los liranos. Esto fue durante la era de las criaturas prehistóricas en su planeta. Su Tierra entonces se consideraba una colonia futura de Vega. Cuando el planeta se estabilizara, se convertiría en una colonia Vega, puesto que Vega está cerca de su Tierra en años luz. Esto era natural. Los conflictos liranos. Entonces, eventualmente, llegaron los liranos y causaron muchos problemas, que es algo por lo cual son conocidos. Es un cierto punto, los veganos se retiraron y se convirtió en un planeta lirano. Muchas generaciones más adelante los sirianos, que surgieron de los veganos, regresaron para reclamar la tierra, de manera que el conflicto se origina así entre los sirianos y los liranos. Aquellos de ustedes que han leído un libro del planeta llamado Los dioses del Edén, encontrarán una referencia sobre la humanidad contra los dioses custodios. Esta dinámica de la hermandad
los dioses custodios, los liranos y los sirianos, se ha estado jugando en su planeta desde su inicio. Ustedes tienen dos grupos que creen o creyeron que ustedes eran su territorio. Ustedes fueron sus mismos antepasados. Antes de que vayamos más lejos con esto, no deseamos insinuar que todos ustedes sean solo unas marionetas. La idea principal es que, hablando en términos de reencarnación, ustedes son hoy en día los mismos antepasados que lucharon por conquistarlos. Así que es solo una lucha interna de familia. Ustedes lucharon contra sí mismos. Nadie está haciendo nada a ustedes. Ustedes están procurando sanar su pasado, ventilando estos conflictos del pasado en épocas contemporáneas. Esta es la razón por la cual ahora ven tantas divisiones en su planeta. Arquetípicamente hablando, la hermandad, el grupo siriano, era el grupo que poseía el conocimiento, el grupo que veló por la humanidad, lo suficiente como para ocasionalmente darles una zanahoria para apaciguarlos, un atisbo de la información para que ustedes maduraran. Los liranos serían más como dioses custodios o autoritarios, quizás las figuras religiosas con las que ustedes están familiarizados, quienes están más preocupados por mantenerlos oprimidos. De modo que esta es la dinámica que han estado desarrollando en su planeta por milenios. Tienen un grupo que está procurando iluminarlos a su propia manera y un grupo que está procurando oprimirlos. Una vez más, son ustedes mismos contra ustedes. Son las polaridades dentro de sí mismos que generan esta guerra. Esta historia es solamente la dinámica externa de cómo ocurrió. La creación de la humanidad fue básicamente un esfuerzo común, aunque algo renuente de parte de los liranos y los sirianos, quienes quieren que la raza de la Tierra fuera creada por sus propios fines. Así que después del Homo sapiens fuera completamente autónomo en el planeta y comenzara a multiplicarse. Entonces, las más sutiles guerras comenzaron por determinar quién iba a ser el amo de ustedes. La época de los extraterrestres supremos. Durante los tiempos del hombre primitivo, por ejemplo Sumeria, el planeta fue dividido en varias áreas donde regía cierto soberano. Si revisas la mitología de sus planetas, ustedes encuentran dioses en diversas civilizaciones con diversos nombres, pero con ciudades curiosamente similares. Por ejemplo, Inanna en Sumeria, Kuan Yin en Asia, Isis en Egipto. Son deidades similares. Todas ellas son representativos de la misma conciencia de un soberano durante un periodo dado. Sin embargo, la conciencia que muchos de ustedes han conocido y llamado Isis, Kuan Yin, no sé de lo que estamos hablando. Kuan Yin, Isis, es más un arquetipo ahora. Es la versión desarrollada de esta conciencia que se ha establecido y se ha integrado con todo, y ahora sirve como una fuerza amorosa para la evolución. Estamos hablando de la última historia física que se ha atribuido a estos nombres. Estamos hablando de la personificación de estos soberanos, de estos dioses en sus planetas. Muchos de ustedes pueden preguntarse por qué a veces se refieren a Dios en algunas de sus escrituras antiguas como siendo una persona real, una persona física. Muchas de las más antiguas escrituras no se han alterado y hablan de Dios como persona física. Estos seres extraterrestres no eran más Dios que lo que ustedes. Eran seres físicos. A través de las épocas su verdadera naturaleza se ha manipulado y cambiado deliberadamente para mantener a la gente bajo control, o se le ha distorsionado con el pasar del tiempo. Asumimos en adelante que lo que estamos contándoles representa solo un aspecto. También hay mucho que se les está comunicando en otro nivel de conciencia, así que pudieran sentir que su cabeza está abarrotada. Pudieran tener más adelante muchas percepciones internas, cosas que incluso no hemos hablado hoy. Tanto de estas historias es tan complicadas y tan no lineales que a veces debemos compartir con ustedes conceptos en forma de comunicación no lineal en vez de hacerlo con el lenguaje. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? Una escuela para aprender esta historia. ¿Habrá alguna vez una escuela o cualquier clase de sistema educativo aquí
que los introduzcan a estas ideas y conceptos? Es nuestra comprensión que sí, la habrá eventualmente, pero quizás no sea en los próximos 10 años. Se necesitará deshacer y desenredar mucho antes de que esta información se le pueda comunicar. Cuando decimos deshacer y desenredar, estamos hablando de la ascendencia que mucha estructura religiosa tiene en su desarrollo social. Es como una planta con raíces muy profundas. Si ustedes intentan desenterrarla, todo el sucio circundante se perturbará también. La sociedad puede no estar lista para este tipo de cambio masivo. Esta información será reconocida eventualmente porque incluso mientras hablamos hay expertos traduciendo textos sumerios y muchos otros textos encontrados en el área del Medio Oriente. La mayoría, el 75% de la información no se ha publicado, en parte porque no se entiende. Parte de ella no se ha publicado por estar en contradicción directa con lo que ha sido parte de su planeta. Así que por ahora, al menos, no van a aprender sobre esto en sus escuelas primarias, pero en el futuro sí. Las agendas ocultas y la herencia de las creencias básicas. Quisiéramos cerciorarnos de tocar algunos de esos sistemas de creencias básicos que hemos heredado a partir de épocas anteriores, tales como la idea de la monogamia, la influencia de la iglesia, la estructura de poder, esa clase de cosas. Algunos de los planes ocultos, al parecer, fueron desarrollados en aquella época y que todavía continúan aquí. Planes ocultos. Es una terminología maravillosa. Existen muchos planes ocultos que llevan a cabo en su planeta. De hecho, son tan ocultos que la gente que los los ocultó originalmente, no pueden incluso recordar dónde se hicieron. Eso es un desafío. La idea del caos es a partir de ello. Estos planes son tan ocultos que tienen que entrar incluso en un caos total para saber que lo tienen, antes de siquiera descubrir de qué se trata. Ya que trajo a colación la idea de la monogamia, la trataremos. No vamos a entrar en un formato lineal como lo hicimos antes. Vamos a explayar sus preguntas e introducir pequeños atisbos hacia adelante y hacia atrás a través de la historia, que los ayudará a ensamblar el rompecabezas. Cuando ensamblan un rompecabezas, ustedes no lo hacen en orden, lo hacen a medias, a medidas conjuntas de las piezas y de ciertos tramos. Empecemos. La monogamia, un código genético. La idea de la monogamia es decidida para algunos porque toca muchos botones, pero les diremos que en los primeros días de su planeta, cuando había un programa de crianza deliberado para crear linajes exactos y directos que los extraterrestres dominantes deseaban, el trabajo con su estructura genética era sobre todo en las mujeres. Todavía hay un código genético latente que predispone a las mujeres a la idea de la monogamia. Esto se hizo para mantener puros los linajes. No importaba si el varón hacía sus escapadas, como ustedes dicen, pero era muy importante que no lo hicieran las hembras, clave, de modo que los niños tuvieran un linaje puro. Después estos programas genéticos fueron terminados, el código genético se hizo más y más latente. El código genético de las hembras que las predispone a la monogamia es accionado por la emoción del miedo, así que se activa cuando el miedo está presente y está latente en ausencia del miedo. En los primeros días, el método de control de los extraterrestres era mediante el miedo, así como el miedo se convirtió en el disparador. En épocas contemporáneas ustedes tienen varias cosas que pueden accionar el miedo. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad, el miedo a no conseguir el amor que necesitan o que desean, si permite que su pareja no sea monógama, el miedo a que de alguna manera se aleje, el miedo a que si su pareja no es monógama con ustedes, quizás su importancia frente a él disminuya, su identidad quizás se derrumbará. Hay diversas maneras en que se puede accionar esto, pero el disparador básico es el miedo. Cuando superan el miedo, el código se vuelve inactivo. Ha habido tanta mezcla genética en su planeta que diríamos que los varones ahora también poseen el código latente. Es más inactivo en los varones que en las hembras, pero ahora existen en los cuerpos masculinos y femeninos.
Cuanto más temerosos son ustedes, más se acciona el código. Esto es uno de esos maravillosos subproductos de la manipulación genética temprana. Pero de ninguna manera ustedes son víctimas de ello. Porque a medida que lo sean y que empiecen a sanar, así como sanan sus relaciones consigo mismos, sus asuntos de autoestima, etc., ustedes escapan de la energía del miedo y el código queda absolutamente inactivo, tanto que será difícil de tener acceso a él. Este es un ejemplo de cómo cierta manipulación genética deliberada en el pasado antiguo ha creado cierto aspecto de sociedad que tienen ahora. Esto va a cambiar. Era necesario entonces que ustedes fueran controlados, y por supuesto las iglesias, etc. Más adelante saldrían a la palestra, porque si ustedes supieran que podrían amar a más de una persona, no tendrían miedo, no temerían a Dios para nada, así que no escucharían a la iglesia, la historia de Jesús y su linaje. Así que el derecho divino de los reyes en nuestra historia procede de la misma idea. Mantenemos esos linajes intactos y eso estaba ligado al poder y al control. Exactamente. Ha habido muchos programas genéticos secretos en su planeta hasta el día de hoy. Uno con el que ustedes están familiarizados, que es el linaje de Jesús. Jesús tenía descendencia. No hemos hablado de esto realmente en profundidad. Lo hemos evitado como plaga. ¿Qué es necesario para reunir un grupo de gente de modo que no tengan que evitarlo? Bien, podemos ahondar en eso hoy, dependiendo de la dinámica del grupo. Jesús era hebreo, obviamente, y él no había podido conservar su posición como rabí si no se hubiese casado. Los ancianos hablaban de Jesús como un rabino, y él no podía haber sido rabino de esa posición si no estuviese casado y tuvo descendencia. Obviamente, debido a la controversia alrededor de Jesús, sus hijos no hablarían de su herencia indiscretamente. Después de la desaparición de Jesús, diríamos, la familia se dispersó de algún modo, se ocultó. Hay un linaje en su planeta que ustedes llaman los merovingios. El mismo estuvo en activo hace muchos siglos. Ellos representan lo que queda del linaje de Jesús. Esto es lo que ellos han proclamado. El Santo Grial. Existe una idea total del Grial, del que representa y de cómo la gente ha estado buscándolo por tanto tiempo. Revisen la simbología. Recuerden que cuando se está tratando con algo que está mistificado, se está manejando la simbología. Puede no ser necesariamente lo que ustedes piensan. La copa mítica que contuvo el Santo Grial o la sangre de Jesús, en simbología la copa se puede ver como un vientre. La sangre sería el material genético, códigos, lo que hacen ser quien eres. De manera que tiene una matriz que contiene esta conexión genética. El Grial, esta es la manera en que la interpretaríamos. No es una cosa, no son riquezas materiales y que sean para buscar luego. Es una idea y es la llave a su liberación en la tierra. Es el reconocimiento de quienes han sido, de quienes son y en quienes se convertirán. Es el paquete genético completo de su herencia. Ustedes han visto a gente arriesgar sus vidas para encontrar el Grial, sin siquiera saber lo que están buscando, porque sintieron que representaba la libertad. También tienen gente en busca del Grial desesperadamente por ocultar, de modo que ninguno se ha encontrado. Esta es la dinámica que se ha desarrollado en su planeta. Tienen grupos que desean mantenerles en ignorancia y miedo, y tienen grupos que desean liberarlos. Han estado chocando cabezas siglo tras siglo. De nuevo les recordamos que son ustedes contra ustedes mismos. Ustedes son los únicos jugadores. Nadie les está haciendo nada. Esta es su manera de ser extremadamente creativos y de despejarlo todo, descubriendo su herencia, usando el pasado para avanzar limpios al futuro. Durante los siguientes 20 años, mucho va a emerger. Tanta información, tanta revelación va a emerger que será como una limpieza. Y esto es necesario y va a venir en capas. La capa superior puede ser la revelación de sus gobiernos. Oh Dios mío, esto solo es una cubierta de otra capa más.
Bueno, encubrimiento no es la palabra que estamos buscando, pero ustedes saben a lo que nos referimos, a estas agendas ocultas. Veamos nuestra herencia divina. La verdad oculta básica de que todas estas fachadas están encubriendo es su herencia divina, lo que son. No significa que ustedes son todos dioses en un pedestal, significa que ustedes son todos iguales a Dios. Ustedes provienen de los cielos, ustedes tienen una conexión, cada uno tiene su propia conexión con Dios y a ustedes nadie puede dictarles nada. Y son parte de una red extensa de familias de planetas en planetas. Una idea muy liberadora, ¿verdad? Por eso es que no se sabe exactamente. Es demasiado liberadora. Pero esa es la pieza fundamental que todas las fachadas, gobiernos, religiones, etcétera, están encubriendo. El grial es una llave hacia la comprensión de sí misma en un nivel genético, de quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Jesús y la crucifixión. En uno de los libros de Seth se habla de la idea de que el cuerpo real que fue crucificado no era el cuerpo de Cristo, sino que fue el de algún otro. ¿Puede comentar respecto a eso? Sabíamos que alguien iba a hacer esa pregunta. Convendríamos con esa afirmación. Realmente no hemos dicho esto todavía, pero Jesús no murió. La máxima blasfemia que ustedes pueden lanzar a una sociedad que es el no murió en la cruz. Su valor fue reconocido y los individuos responsables de la crucifixión sabían que un mártir muerto es más poderoso como un símbolo. De modo que habría varias cosas políticas sucediendo. A él básicamente se le permitió ocultarse y otro fue sacrificado en su lugar. Así él puede continuar la línea genética. Entonces, ¿qué es el manto del Turín? Muchas de esas historias que compartimos con ustedes pueden sonar muy fantásticas. Deberían ver el cuadro general en vez de mirar la historia fantástica. El cuerpo que fue envuelto en el manto no era el cuerpo de la persona que murió en la cruz. Era el cuerpo de Jesús, pero él no había muerto. Él no estaba en trance o estaba alterado de conciencia. Bien, un poco de todo lo que he mencionado. Él tenía la capacidad de ponerse en un estado muy profundo de trance, el cual había aprendido en la India, y él podía bilocarse. De allí las apariciones antes de los apóstoles. Para él y para los apóstoles no era nada extraordinario. ¿Por qué lo envolvieron en el manto? ¿Por qué lo enterraron? Esto era necesario para que la gente creyera que él había muerto. Pero ¿no vieron que el hombre en la cruz y el hombre que fue enterrado no eran la misma persona? Me refiero a que, linealmente hablando, tratándose de este grupo de personas con esos sistemas de creencias y con esa idiosincrasia, ¿no fue la misma gente desde la cruz hasta el entierro? Primero, mucha de la gente que estaba furiosa con sus existencias realmente nunca lo había visto. Todo era un rumor, no tenía ni idea cierta de quién era él. Solamente los fariseos y los saduceos y la gente que lo rodeaba realmente lo había visto. No había televisión ni fotografías, así que era muy fácil engañar al público. Usted se preguntará hoy en día sobre casos que están encubiertos y han podido suceder. Bien, hoy en día con la televisión, los periódicos y todo eso, todavía no sabemos la verdad sobre Kennedy. Hay también la idea de la mano rápida. Mantenga a alguien ocupado aquí mientras que algo está sucediendo por allá. Muy fácil de hacer. Por supuesto, si cualquiera se enterara de la verdad, sería ejecutado o amenazado hasta que quedara quieto. La gente entonces era muy temerosa. Hubo la desaparición, el desentierro de la familia de Jesús en el área de Grecia y hacia Europa. Así que pensaron que más que nunca tendrían que lidiar con ellos. Por supuesto, todas las diversas estructuras que se convirtieron en las iglesias actuaron rápido. Y ahora ustedes tienen la estructura que existe hoy en día. Entonces, ¿qué le sucedió a Jesús? ¿Murió de muerte natural? Él murió de muerte natural. Sí, bueno, una muerte supernatural.
Sí, no una muerte natural en el sentido de dolorosa. Básicamente hablando, él estaba allí en un momento y al siguiente instante ya se había ido. Entonces se desvaneció bien rápido, lo cual nos llevó de nuevo al nacimiento y concepciones reales porque él no era totalmente terrestre por naturaleza. Así lo pensé. Él tenía capacidad de que la gente de la época desconocida no eran comunes. ¿Qué pasó con su vida después de este escenario de la crucifixión? Él continuó una vida normal, ordinaria, ocultándose o en otro lugar con su familia. ¿Pudo él aportar algún tipo de trabajo tras lo que hizo para él por la conciencia de las masas? Sí, él realmente continuó enseñando. Jesús enseña con varios disfraces, con diversos nombres e identidades. No era difícil que en esa época hacer eso porque el mundo no estaba conectado mediante la comunicación planetaria. Era necesario que él cambiase de locación, pero él fue el instrumento de lo que ustedes conocen como las sociedades secretas. No es que eso fuese lo que él planeó hacer. Bueno, muchas de las cosas que él hizo salieron diferentes de la manera en las que él las planeó. Exactamente, pero después de que se marchó, se reconoció que él había iniciado una enseñanza liberadora. Lo que es interesante sobre la manera en que lo que piensa en su planeta es que cada vez que han recibido una enseñanza que es liberadora, ustedes la coartan, la mantienen en secreto. Hacen que la gente pague mucho dinero por tenerla, la que sea. Es como una paradoja, pero esa fue la manera como ustedes pensaron que necesitaban hacerlo. Realmente eso podría ser el fundamento de las sociedades secretas que conocemos hoy en día, como la Rosacruces, los Caballeros Templarios, etcétera. Sí, absolutamente, los Caballeros Templarios, los francmasones, absolutamente. El fundamento estaba en las enseñanzas tempranas de Jesús y de allí en adelante. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús aproximadamente? Esa es una pregunta interesante. Él no pasó mucho tiempo en la dimensión terrenal, así que vivió realmente mucho más, pero en términos de años cronológicos de la Tierra, diríamos que quizás 80. No podemos darle un número exacto porque realmente no se cuenta de esa manera, pero él vivió bastante. Ustedes encontrarán que a medida de que vayan destapando las cosas, van a descubrir algunos textos en el sur de Europa que revelarán su vida después de la crucifixión. Nadie querrá que eso se sepa, de modo que será absolutamente polémico. Algo de esta materia se está filtrando ahora mismo. Hubo otros maestros de diversas regiones del mundo que vinieron, yo supongo, para entregarles de algún modo la misma idea a la gente, con el fin de lograr que reconocieran que todos tienen el poder propio y para que se amasen unos a otros. Aunque no estoy muy claro con el respecto al tema de Mahoma, como debería ser. Como Mahoma es una situación distinta. No estamos de manera alguna cercenando su encanto, pero fue un soberano, así que está tratando con un escenario un poco diferente. María y la Inmaculada Concepción. Quisiéramos regresar a lo de la Inmaculada Concepción. Es una historia muy interesante, porque en épocas contemporáneas están las historias de las abducciones de ovnis, donde se les implantan a los niños a algunas mujeres, encontrándose embarazadas sin haber tenido cópula sexual. Bien, esto no es nada nuevo. Ahora, ¿se consideraría a María una virgen? ¿Cierto? Si hacen estudios lingüísticos sobre la definición de virginidad en aquella época, verifíquenla, significa nunca haber estado embarazada, no nunca haber tenido sexo. El primogénito de una mujer llevaba la codificación genética de ser tal. Por lo tanto, una mujer había tenido un hijo. Ella no sería virgen, porque ya había dado a luz a su primer primogénito, el cual se consideraba hijo verdadero de su alma. La interpretación posterior de virginidad fue para mantenerles bajo control de nuevo. También añadió algo al misterio. Ah, sí, ahora, ¿qué mejor manera de mantener a una población bajo control que controlar sus impulsos más instintivos? Si el impulso sexual puede ser controlado, cualquier otra cosa se puede controlar.
Esto es que en lo que se les ha mentido ustedes mismos. Ustedes se han mentido en esto. Lo que ustedes han creado para sí mismos como un proceso de liberación. ¿Quiere decir que esto es de lo que nos estamos liberando? Sí, eso también. En ese sentido, pues María nunca había tenido hijos. Ella era una virgen en el viejo sentido de la palabra. Por lo tanto, la Inmaculada Concepción sería lo que ustedes consideran inseminación artificial por otra conciencia. Hay historias sobre ángeles que la visitaron. Esas eran las conciencias abordándola. Algo más agregado a la historia. Pero ustedes básicamente poseen la conciencia de que Jesús había sido introducido en sus entrañas con el fin de encaminarse en la tierra. ¿Y no provenía María de una larga línea de gente muy espiritual? ¿No fue seleccionada? Sí, bueno, no fue seleccionada. Ella lo eligió. Ella se había estado preparando durante muchas vidas. La genética de Jesús. ¿Cuál raza lo implantó? Sabíamos que esa pregunta venía. No solo una raza, sino una combinación genética. Volvamos a nuestra carta. La combinación genética primaria fue siriana y pleiadiana. Ahora, los pleiadianos realmente no les agrada hablar de esto. Son muy sensibles sobre todo lo que hayan hecho en la Tierra que pudiese considerarse como una interferencia. Es un punto delicado. Lo que todo eso representa fue un pasado siriano, un futuro pleiadiano y una integración de esas energías. Era importante que ocurriera de esa manera. Lo que resulta muy interesante son las imágenes contemporáneas de la Madre de María. Hay una fotografía que se tomó en alguna parte de Europa Oriental. Si se compara esa imagen con las fotografías de Billy Mayer tomada a los pleiadianos, son casi idénticas. Los rasgos son muy delicados de esta Madre María. Muy delicados. Los lóbulos de las orejas están más bajos, los mentones son afilados y las bocas muy pequeñas. No es que un pleiadiano haya aparecido disfrazado de la Madre María en Europa Oriental, pero siendo el área predominantemente católica o cristiana, lo han interpretado como que habría visto a la Madre María. Hay una diferencia ahí. Así que la Madre María llevaba mucha de la genética pleiadiana. La genética siriana le fue implantada para combinar su genética pleiadiana. De alguna manera, esto fue un asunto político, en los términos de extraterrestres de ese entonces, porque se desarrollaba una lucha entre lirianos y sirianos, lo cual ocurrió por intervalos a través de la historia, cada vez procurando ganar territorios en el planeta. Esta fue quizás la manera en que los sirianos de ganar un poco de terreno fue como su esfuerzo final. La implementación fue apenas parte del tema siriano. Hubo otras partes que podrían considerarse altruistas. Ustedes tienen un pasado histórico bien interesante, muy colorido. Vamos a llevarlos hasta la Edad Media, saltando de nuevo. La creación de la estructura biogenética humana. ¿Cómo se efectuó la creación de la estructura biogenética? ¿Fue química? ¿Fue solo para el cuerpo también? ¿Para el alma? ¿Cuál es el maquillaje del alma? ¿Tiene también un equivalente con la decodificación del ADN? ¿Está hablando del maquillaje del propio humano creado en la Tierra? Sí, el cuerpo y la energía que constituyen el alma. ¿Eso fue creado también? No, las almas no fueron creadas. Los seres liranos y sirianos que estuvieron implicados en la ingeniería genética del ser humano en la Tierra buscaban crear un vínculo perfecto, un cuerpo, para ellos mismos encamar eventualmente. Es como diseñar su propio coche. Querían comenzar a partir de un esbozo, construir el coche y ser el productor del coche, de modo que las almas ya existían. Por eso es que les decimos que ustedes son ellos, porque ustedes fueron ellos. Los extraterrestres de los que estamos hablando, quienes están luchando entre sí, son reencarnaciones de ustedes. Así como ustedes están causando la transformación y la integración de su planeta, ustedes han logrado lo que se propusieron, la creación de la raza terrícola. Después, la encarnación en esa raza
para resolver los problemas de sus antepasados. En términos de trabajo genético real, había especies indígenas en la Tierra, los primates. A través del desarrollo de los primates hubo periodos durante los cuales se insertó la genética para acelerar el proceso. Pero no fue hasta el Neandertal cuando las cosas se salieron de curso un poco, pero de manera positiva, comenzando una explosión de crecimiento. Y fue aquella época cuando condujeron a la humanidad hacia el hombre de Cromañón. Aquí es donde comenzó la idea del eslabón perdido. Ese fue el periodo en el cual se desarrolló fundamentalmente este desarrollo tremendamente acelerado. Sus antropólogos no pueden comprender qué sucedió durante ese periodo, porque no concuerdan con ninguna de sus teorías. Lo más obvio es que recibieron ayuda, pero quizá todavía no estén listos para esa teoría. Así que el vehículo estuvo preparado. Se le dio al vehículo un toque de genética extraterrestre. Lo que estamos hablando, aunque puede parecer fantástico a muchos de ustedes, es muy corriente por todo el universo. Ustedes cruzan plantas por hibridación en su planeta, creando nuevas formas de alimento. Es un proceso natural de la evolución y ustedes estarán algún día haciendo este mismo tipo de cosas. Ustedes lo harán distinto a sus antepasados, se los aseguramos, pero es parte de la evolución. Con frecuencia se han detenido que la evolución ocurre sin estímulo exterior, pero el estímulo externo es parte de la evolución. Así que quizás les convendría una nueva definición de evolución. Hubo una infusión de la genética extraterrestre en el primate terrícola en desarrollo, por ello tuvieron el Homo sapiens. Toda la historia del jardín del Edén es una representación simbólica del salto de sus especies terrícolas desde la segunda hacia la tercera densidad. El conocimiento del yo soy. Estamos siendo muy genéricos aquí porque ya se han contado estas historias antes en anteriores videos. Así que fue como la raza progresó hacia el prototipo y luego hacia el humano expulsado del jardín del Edén, volviéndose responsable de sí mismo. Están diciendo que hasta dicha época prehistórica no hubo ningún estímulo externo, solo hubo un progreso natural en la Tierra. Sí, diríamos que fue una época ancestral cuando los veganos estuvieran aquí. Ellos hicieron un poco de pioneros, diríamos, pero realmente no fue el proyecto principal de los liranos. Asumieron más adelante la codificación del alma. ¿Qué reencarna? El yo que fui entonces y que seré en el futuro es quizás mi alma y mi representación genética física, pero el alma original no fue afectada por la codificación genética. ¿Tiene su propio codificado? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué debería ser afectada por la codificación terrestre en nuestra próxima reencarnación? Buena pregunta. Primero metámonos un poco en la metafísica aquí. Digamos que el ser superior es la palma de la mano. Los dedos son los periodos de vida o encarnaciones. Ahora, el ser superior sabe la historia completa y pauta lo que ustedes van a hacer. Esa es su fuente. Esa es la fuente que les hizo lirano, siriano y terrícola, la progresión. Se ha considerado a la genética como algo físico. Está en sus genes. Su codificación genética está en su ADN. Ahora, existe un ADN etéreo, a falta de otro término, que existe dentro de las matrices de su alma o dentro de la energía de su alma grupal o ser superior. Esto representa su pasado, su futuro y su presente envuelto todo en una sola idea. Esta codificación con frecuencia de luz, esto es lo que les induce o lo que está atrayéndolos hacia cierto tipo de cuerpo. Cuando ustedes deseen encarnar, habrá varias conexiones con los diversos cuerpos en la Tierra. Si desean encarnar como una persona de color, quizás haya habido otros periodos de vida como una persona de color, y ustedes desearán resolverlo. Esta es una idea, es un nivel de la Tierra. Hay otros niveles que representan la identidad
con su fuente en nivel genético etéreo. Eso dictaminará sus experiencias y su evolución genética, no contra su voluntad, sino como reflejo de su voluntad, y no solamente su evolución genética en la Tierra, sino su evolución metagenética, la evolución genética de ustedes como seres de luz. Este ADN etéreo fue creado originalmente por alguien, por alguna forma de energía. No, nada fuera de ustedes. Hemos descrito la idea completa de la infusión dimensional. Fue su aparición en esta realidad que todos ustedes comparten. Ustedes partieron desde un punto de integración hacia una realidad de separación. Cuando se fragmentaron, fue como romper un espejo. Trajeron consigo la materia original de la que formaban ustedes parte. Y eso es una parte de su identidad. Sus experiencias aquí alteran su densidad, la cambian y la amplifican. De manera que no es que alguien les creó, sino que lo que intrínsecamente son, creó los códigos de los cuales hablamos. Es un reflejo de ustedes más que un diseño suyo.